El reloj de mi madre, de Paul Auster. Era un Elgin de 17 rubíes, con tapa de resorte, que mi madre había comprado antes de casarse, en septiembre de 1916. Era un reloj típico de la época, funcional y a la vez decorativo, y una joya muy preciada para una mujer de entonces. Cuando se presionaba sobre el resorte de la corona, la tapa se abría mostrando la esfera del reloj. A mí me lo regalaron cuando cumplí 13 o 14 años y lo transformé en reloj de pulsera. Para mí no era más que un objeto entre los varios que poseía. Cuando me alisté, en abril de 1941, llevé el reloj conmigo. Mi unidad fue enviada a Filipinas. Durante la travesía por el Pacífico, casi pierdo el reloj tras haberlo dejado colgado descuidadamente en una tubería mientras me daba una ducha. Por suerte, un soldado honrado lo encontró y me lo devolvió. El reloj seguía sin parecerme nada especial. No era más que otra de mis pertenencias útiles. Después del bombardeo de Pearl Harbor, nos replegamos a la península de Batán. Fue entonces cuando comencé a inquietarme un poco por mi reloj. Con el enemigo tan cerca, me sentí como un idiota llevando conmigo algo que me había regalado mi madre. Cuando se nos ordenó que nos rindiésemos a los japoneses, comprendí que mi reloj podía llegar a convertirse en un souvenir nipón. Me sentía incapaz de tirarlo en la selva, pero tampoco quería que se lo quedase el enemigo. Hice todo lo posible para burlar a mis captores. Me ajusté el reloj al tobillo izquierdo y me subí el calcetín. Para más seguridad, me puse un par de polainas. Lo que todavía no sabía era que acababa de comenzar el juego de esconder el reloj y que éste habría de durar 34 meses. Mi unidad se rindió y nos obligaron a emprender la marcha de la muerte en Batán, hoy tristemente famosa. Enrollé la correa alrededor del reloj y lo metí a presión en el pequeño bolsillo delantero de mis pantalones. Un día me tocó formar parte de una cuadrilla de trabajo en el norte de Luzón e iba de pie en la húmeda caja de un camión, custodiado por uno de los omnipresentes soldados japoneses. Sus ojos quedaban justo a la altura precisa para notar el bulto en mi bolsillo pequeño. Alargó una mano enguantada y tocó el bolsillo. Me quedé helado y contuve la respiración, temeroso de estar a punto de perder lo que para entonces ya se había convertido en mi preciada posesión. Sorprendentemente, el guardia no sintió ninguna curiosidad por preguntar qué llevaba en el bolsillo, y otra vez el reloj volvió a salvarse. Más tarde, me las ingenié para hacerme con un trozo de gamuza limpia. Envolví en ella el reloj y lo guardé en el bolsillo de la camisa. A pesar de lo empapado que pude llegar a estar, mi reloj se mantuvo siempre seco y a salvo. El destacamento de trabajo duró unos 70 días. Después, volvimos a emprender otra marcha mortal y nos dirigimos al campo de prisioneros de Cabanatuán, donde permanecí durante 2 años y medio. Allí le quité la correa al reloj y lo envolví en gasa y espadrapo que había conseguido en la enfermería. Se convirtió en un paquetito fácil de esconder. Por fin, cuando fuimos liberados, mi reloj y yo emprendimos el viaje de regreso a casa. Nada más cruzar el umbral de mi hogar, recibí la noticia de la muerte de mi madre. En ese momento, su reloj, que se había convertido en recordatorio de mi propia supervivencia, pasó a ser, también, un recordatorio de su vida. Hice restaurar el reloj para que recobrara su estado original y compré una cadena idéntica a la antigua. El reloj de mi madre volvió a ser un delicado relicario de dama. Se lo regalé a mi mujer. Más adelante supe que mi hermano todavía tenía la cadena original. Cuando se enteró de que yo había hecho restaurar el reloj, me la regaló. Hoy, 84 años después de haberlo comprado mi madre, mi hija usa el reloj.
Todavía sigue funcionando. Raymond Barrett, Saginaw, Michigan.